Chicos, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Les comento que ya el profesor Gutiérrez está ingresando, sino que tuvo un pequeño inconveniente técnico hace unos minutos, ¿sí? Ya vamos a comenzar. Hola, Julio. Buen día, profesor Gutiérrez, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, bienvenidos a esta clase de geometría correspondiente a la semana número 9. Para esta clase vamos a revisar brevemente el examen y luego entraremos pues al tema central, que son las relaciones métricas del triángulo rectángulo. Déjeme compartir la pantalla un momentito para revisar el examen muy rápidamente. No han habido preguntas difíciles. A ver, vamos a ver la sincronización. Ahí está. Esto es lo que vamos a hacer en esta semana, las relaciones métricas del triángulo rectángulo. 5 teoremas nada más, ¿sí? Estos 5 teoremas. El examen que han tenido ustedes ha sido sobre circunferencia, básicamente, ¿no? El primer problema les vino sobre ángulo inscrito y ángulo semiinscrito. Ese problema decía que en una circunferencia, algo así, esto era una tangente, esta era un radio que pasaba por el punto de tangencia, esto era una cuerda, este ángulo medía 65 grados y se pedía este ángulo X. Como es un ángulo central, X mide el arco correspondiente, este arco. Y este arco mide el doble de 65, 130 por ángulo semiinscrito. Entonces, X igual 130 grados por ángulo central. ¿Listo? Luego tenían otro problema donde tenían una semicircunferencia. Este era un diámetro prolongado, esta era una tangente y este ángulo era 2 alfa y esto era alfa y se pedía alfa. Entonces se traza el radio que pasa por el punto de tangencia por uno de los teoremas estudiados. Este ángulo mide 90 grados. Si el ángulo inscrito vale 2 alfa, este arco será 4 alfa, el ángulo central 4 alfa. Entonces la ecuación era 4 alfa más alfa igual a 90 grados y de ahí ya se calculaba alfa. ¿De acuerdo? O sea, para este problema había que aplicar el teorema del ángulo inscrito, del ángulo central y el radio que pasa por el punto de tangencia perpendicular a la tangente. ¿Listo? Luego teníamos otro problema para aplicar Pitot o Poncelet. Poncelet y triángulo rectángulo notable 3, 4 y 5. En ese problema le decía que se tenía un triángulo rectángulo donde el inradio medía 3 y uno de los ángulos era 53. Y se pedía el perímetro. Entonces, como el ángulo es de 53, este lado será 4K, este lado será 3K y la hipotenusa 5K. El perímetro es la suma 3 más 4, 7 más 5, 12K. Ese era el perímetro. Todo el problema era calcular K. Y para calcular K, como conocían el inradio, había que aplicar Poncelet. O sea, 3K más 4K es igual a 5K más 6. Y de ahí ya calculaban K para poder calcular el perímetro, que era 12K. ¿Listo? Y el último problema era para aplicar cuadrilátero inscrito e inscriptible. ¿Eh? Les había comentado que era un favorito del examen aplicar cuadrilátero inscrito y inscriptible.
ese problema decía lo siguiente: en una semicircunferencia, esto era una cuerda, esta era una perpendicular, y esta cuerda pasaba por este mismo punto. Entonces, esto era 90 grados. Se pedía calcular este ángulo X si este arco era de 60, una cosa así. Entonces, si ese ángulo mide 60, este ángulo inscrito mide 30. Y luego, como este es 90 por dato, y el teorema del diámetro que me dicen que esto es 90, 90 más 90 es 180, o sea, este ángulo más este 180 significa que este cuadrilátero era inscriptible. Por lo tanto, X tenía que ser igual a 30 grados, porque ese es el teorema número 2 del cuadrilátero inscrito, ¿no? O sea, era inscriptible por esta forma de reconocimiento, y luego ya aplicamos este teorema del cuadrilátero inscrito. Las diagonales forman ángulos iguales con los lados opuestos. ¿Listo? Ahí estaba el examen completo. Muy bien, han habido 20 en todos los salones, de manera que felicito a todos aquellos que han tenido buenas notas. A continuación, vamos a entrar ya al tema central de esta clase. Eso corresponde aquí. Proporciones y semejanza fue la semana pasada. Acá está, relaciones métricas del triángulo rectángulo. Muy bien, quisiera un feedback. ¿Cómo va la transmisión? ¿Todo está bien? ¿Me escuchan bien, por favor? Hola. Hola, hola. Julio, no sé cómo está ahí la transmisión. Sí, profe, todo bien. Excelente, muchas gracias. Sí, acabo de leer el chat. Gracias, Rosa Beatriz, Sofía, Helen Jasmine también. Excelente. Muy bien, entonces vamos a continuar. Siempre es bueno revisar brevemente el examen para que vean qué teoría ha entrado y cómo se ha aplicado. Bueno, con referente a las relaciones métricas, esto está en el video, pero se lo voy a repasar muy rápidamente. Hay que tener en cuenta qué cosa es la proyección ortogonal. Proyección ortogonal es un sinónimo de perpendicular, o sea, siempre que le hablen de ortogonales es como si le dijeran perpendiculares. Por ejemplo, la proyección de un punto sobre una recta es su sombra al mediodía, se traza la perpendicular. La proyección de un segmento AB se proyectan sus puntos extremos y esto sería la proyección ortogonal. Si el segmento AB se proyecta sobre una recta que pasa por uno de sus extremos, solamente necesitamos proyectar el otro. Entonces, esta será la proyección. Esta última es la que se usa en el triángulo, porque en el triángulo, cuando ustedes trazan una altura, automáticamente se forman dos proyecciones. Esta proyección de la izquierda y esta proyección del lado derecho. Hay dos proyecciones. Y si trazan las tres alturas, se forman tres proyecciones. ¿Está bien? O sea, 6 proyecciones en total. Muy bien. Hecha esa aclaración, miren acá también les mencionaba el teorema de Pitágoras, el más famoso de la geometría, corresponde a esta semana de clase, ¿no? Miren esto como para que no se olviden, la nariz del triángulo rectángulo es la nariz de Pitágoras, a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. Y esta figurita es tal como se encuentra su demostración en el libro de Euclides, escrito 300 años antes de Cristo. Muy bien, entonces veamos los 5 teoremas, y esa es toda la teoría, es bien cortita, ¿ya? Dice, cuando en un triángulo rectángulo, como este triángulo, se traza la altura, se determinan dos triángulos rectángulos parciales, el verde y el celeste. Además, esa altura determina ángulos iguales, miren. Este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa por lados perpendiculares o por tener el mismo complemento teta. Análogamente, este ángulo teta o 90 menos alfa es igual a ese ángulo. De manera que los tres triángulos de la figura son semejantes, el verde, el celeste y el amarillo, los tres. Y con eso es que se demuestran los tres teoremas. ¿Qué otra cosa más? No se olviden que esto es el diámetro, por eso es que le dibujé esta circunferencia. O sea, siempre que tengan diámetro, van a poder aplicar estos 5 teoremas. Este de aquí se llama la proyección ortogonal del cateto B sobre la hipotenusa.
y Q se llama la proyección ortogonal de A sobre la hipotenusa. Muy bien. Entonces, el primer teorema, los teoremas se demuestran por semejanza, al menos los tres primeros. El primer teorema dice que un cateto al cuadrado es la hipotenusa por su proyección. Eso se demuestra por semejanza a A entre los triángulos celeste y amarillo. Lo mismo para el otro cateto, B al cuadrado será C por P. Teorema número 2, altura. La altura al cuadrado es P por Q. P por Q. Se demuestra también por semejanza a A. El tercer teorema llamado producto de catetos. A por B es igual a la hipotenusa por la altura, C por H. También se puede demostrar por semejanza de triángulos. El cuarto teorema, el más famoso de la geometría, históricamente corresponde al año alrededor de 500 antes de Cristo, dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿De acuerdo? ¿Cómo se demuestra? Aplicando el teorema 1. Miren, aquí está. Se suman estas dos, a cuadrado más b cuadrado. Entre paréntesis se factoriza c y nos queda p más q. P más q, si van al gráfico, P más q es c. P más q es c. Y c por c nos dará el famoso c al cuadrado. ¿Ah? Ahí está la demostración de Pitágoras. Pitágoras, a través pues, de los más de 2500 años, ha tenido múltiples demostraciones, más de 350 demostraciones diferentes de Pitágoras. Hasta Leonardo da Vinci hizo su propia demostración. Descartes también. Albert Einstein, por ejemplo, él lo demostró a los 11 años, siguiendo este camino, ¿no? Sumando estas dos. Aunque él no fue el primero, eso ya lo sabían anteriormente, pero lo interesante es que él lo narra en su autobiografía, es de que a los 11 años él realizó esta demostración partiendo de cero. O sea, él no conocía qué cosa era semejanza, tuvo que desarrollar la semejanza para llegar a esa relación. ¿Ya? Y la quinta nos dice de las inversas que la inversa del cateto al cuadrado más la inversa del cateto b al cuadrado es igual a la inversa de la altura h al cuadrado. Esos son los 5 teoremas. Muy bien. Más detalle lo pueden ver en los videos. También tienen ejercicios interesantes. Miren, acá hay como 7 ejercicios interesantes. El primero, ¿no? Inclusive a veces ha venido en los exámenes, ¿no? Cuando ustedes en un cuadrilátero tienen diagonales perpendiculares, se cumple que a cuadrado más c cuadrado es b cuadrado más d cuadrado. En un triángulo, cuando trazan por un punto interior perpendiculares a los lados, se cumple que la suma de los cuadrados de estos 3 segmentos es igual a la suma de los cuadrados de los otros 3. En un rectángulo, si toman un punto interior y trazan estas distancias a los vértices, la suma de los cuadrados de las distancias a los vértices opuestos tiene el mismo valor. Son muy fuertes, ¿ah? Por ejemplo, este de cuerdas perpendiculares, ¿no? Se cumple que a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más d cuadrado es 4 veces el radio al cuadrado. Todo eso lo pueden ver en el video. 5, la tangente común a dos circunferencias tangentes exteriores, x, es el doble de la raíz cuadrada de los radios. Esta figurita se hizo famoso porque hace más de 100 años, una alumna de 15 años que estudiaba en un colegio, un high school de Los Ángeles, le mandó una carta a Albert Einstein porque su profesora de matemáticas le había puesto un problema. Le decían, si este radio vale 8, por ejemplo, y este radio vale 5, ¿cuánto vale esta tangente? Y ella consideraba que el problema, ella tenía 15 años, me parece, era muy difícil, entonces tuvo pues la valentía de escribirle a Albert Einstein, que en esa época ya era una eminencia, ¿no? Y él se dio tiempo para responderle, al revés de la carta nada más le hizo su figura y le hizo la demostración. Muy interesante esa parte histórica, ¿no? También, por ejemplo, acá hay otra relación. Si en un triángulo rectángulo se traza la altura y por h perpendiculares a los catetos, se cumple que la altura al cubo, miren eso, la altura al cubo es el producto de la hipotenusa C por X y por Y. Y eso se demuestra aquí. Y lo pueden ver en el video, miren. Se llega a esa demostración. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar a los problemas de la sección A, semana 9. ¿De acuerdo?
Ahí está. Vamos a agrandarlo para que se vea mejor. Ya. ¿Ven completa la pantalla, por favor? Para achicarla o agrandarla más. No lo tapa nada. Ok, excelente. Muchas gracias, Alison, Valeria, Milagros, Brunella, Román. Empecemos pues con el problema número 1. Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Dice lo siguiente. En un triángulo rectángulo ABC recto en B. Ahí vamos a traducir esta primera parte. En un triángulo rectángulo recto en B. Ahí está. Dice, se ubica un punto O en BC y asiento centro en O y con un radio OB se traza una semicircunferencia. Ahí está aproximadamente. ¿Eh? Acá está el centro, OB es el radio y el punto de tangencia sobre la hipotenusa es M. Está tangente en M. BC vale 12, MC vale 6, marcamos esos datos. BC es 12, MC vale 6 y se pide calcular AB. Ahí está, definido el problema. Obviamente, como hay un triángulo rectángulo, podemos pensar en Pitágoras, ¿no es cierto? Pero hay que preparar porque la hipotenusa no la tenemos definida. Es 6 más algo, ¿no? Entonces ahí tenemos que recurrir a nuestros conocimientos de geometría. Por el teorema de las tangentes iguales, si esto es X, esto es X. Y ahora sí, ya podemos aplicar Pitágoras en este triángulo rectángulo. Entonces, primero, teorema de las tangentes iguales para el XX y segundo, teorema de Pitágoras. El cateto X al cuadrado más el cateto 12 al cuadrado será igual a la hipotenusa que vale X más 6 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, resolviendo eso, nos va a salir 9. Obviamos la parte operativa, ¿de acuerdo? Ahí está. O sea, bien concreto. Pitágoras en el triángulo rectángulo y previamente el teorema de las tangentes iguales celestes. Ahí está. Muy bien. A ver en el chat si hay alguna respuesta para este problema. Todavía no veo. Si tienen respuestas para los siguientes problemas, mientras vamos resolviendo, me las van indicando para ver cómo vamos con el desarrollo. Problema número 2. Problema número 2. Dice, se tienen dos circunferencias exteriores de radios 2 y 4. Entonces hay que trazar dos circunferencias exteriores de radios 2 y 4. Por aquí está la más pequeña de radio 2. Y por aquí la más grande de radio 4. ¿Listo? Una flechita ahí, 2 y 4 para indicar los radios. Luego dice que la tangente trazada por el centro de la menor, este es el centro de la menor que lo voy a llamar a la circunferencia mayor, o sea, esta tangente AB es lo que vale raíz de 65. Marco ahí, raíz de 65. ¿Listo? Y nos piden calcular la distancia entre ambas circunferencias. La distancia entre dos figuras geométricas en la geometría plana, por ejemplo, si acá tenemos una figura y por aquí tenemos otra figura, la distancia entre dos figuras tiene que ser la mínima, y la mínima es esta de acá.
Esa es la distancia, la mínima. Acuérdense, por favor, ¿eh? No es cualquier distancia. Tiene que ser la mínima. Entonces, si me piden la distancia entre ambas circunferencias, tiene que ser la mínima. Y la mínima, si este es el centro de la otra, C, digamos, no va a ser la recta C, el segmento AC. La mínima va a ser desde aquí hasta aquí. Esa es la mínima. Es como cuando dos planetas se acercan, ¿no? Cuando Marte se pone en línea con Júpiter y con la Tierra, en ese momento es la mínima distancia. ¿Ah? Miren qué bonita salió la comparación con nuestro sistema solar. Esa es la mínima. Ahí es cuando la marea sube por la atracción de la gravedad. Muy bien, en eso consiste este problema. Pasemos a la solución. Sabemos que el radio tiene múltiples posiciones. Entonces nos damos cuenta que la incógnita X, si lo asocio a este centro, me da este radio 2. Y si lo asocio al centro mayor, tengo el radio 4. Entonces, el segmento AC se transforma en un segmento importante que se puede conectar con el dato raíz de 65, aplicando el teorema que dice el radio que pasa por el punto de tangencia es perpendicular a la tangente. Esto de aquí, 90 grados. Entonces observarán que el problema ya se definió. Pitágoras en ese triángulo rectángulo. Pero profesor, ¿y este cateto qué hago? ¿Qué dicen ustedes con ese cateto del triángulo amarillo? El cateto BC. ¿Cuánto vale el cateto BC? A ver, en el chat, 4. Muy bien. Ahí estamos, Brunella, Valeria, Nilton, Benjamín. 4, efectivamente. Entonces marco 4. Listo. Entonces ahora sí, Pitágoras. Teorema de Pitágoras, la hipotenusa es x más 6 al cuadrado es igual al cateto raíz de 65 al cuadrado más el cateto 4 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces de ahí podemos despejar el valor de x y nos va a salir 3. La E. ¿Ok? Ahí está resuelto el problema. Raíz de 65 es 65 más 1681. Entonces x más 6 será 9 y x es 3. Muy bien. Continuemos con el problema número 3. Dice, en un triángulo rectángulo ABC recto en B. Hay que traducir esto. Triángulo rectángulo ABC recto en B. Ahí está. Las medianas son perpendiculares, estas medianas, miren. Entonces vamos a trazar esas medianas. La mediana AM, por aquí, punto medio, y la mediana BF, punto medio, son perpendiculares. Se pide calcular AB, X, si BC vale 8. Listo. Parece que no está transmitiendo la imagen. ¿Me escuchan, por favor? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Sí se escucha? Pero no se ve, ¿no? Está un poquito lento. Vamos a quitar el video, a ver. Se escucha, pero no se ve. Ya. Profesor, Sí, sí, Julio. se ve la pantalla del problema. A ver, ¿puede escribir? Yo sí lo veo. Ya, a ver, déjame ver.
Ahí estoy Se ve la escribiendo. resolución del problema 2 Ya, hasta pero x igual a 3. No sé si en el problema 3 se ha empezado a sí, sí, resolver. sí, ya había empezado a hacer el gráfico y estoy en estos momentos probando, pero no sale nada. A ver, voy a entrar nuevamente voy a dejar Ok, el profesor. compartir y volver a entrar. A ver. Ya se está compartiendo, profesor. Ahora Ya, vamos a ver si es ok. que... Ahí A está. ver. Ya se ve el gráfico. Oh, Ahora sí, ya. profesor. Y se ve lo que Qué ha subrayado. alivio. Qué alivio. Entonces vamos a ver con este gráfico. Repetimos de Ok, nuevo. adelante, profesor. Dice, en un triángulo rectángulo ABC recto en B, acá se los había dibujado, las medianas AM y BF son perpendiculares. AM y BF son perpendiculares, 90 grados. Se pide calcular a B X si BC vale 8. Ahí está. No se olviden que hay medianas, puntos medios. Muy bien. Entonces, analizando X, para que nos dé más ideas, un extremo, el otro extremo. Nos damos cuenta que M es fuerte porque como es el punto medio de 8, esto vale 4. Entonces, X con 4 están formando un triángulo interesante, ¿no? Que nos podría servir para Pitágoras, semejanza o congruencia, ¿no? Entonces, aquí este triángulo ya hay que tenerlo en cuenta para X. Muy bien. Pero observarán que X también es lado de un triángulo rectángulo. Miren qué interesante, cómo es la vista, miren. X también es un lado de este triángulo rectángulo donde conocemos el cateto amarillo que vale 8. Entonces, miren esos dos triángulos, el verde con el amarillo. Ambos son favoritos para ser usados. En el verde está X con 4 y en el amarillo está X con 8. Entonces, como ahí sospechamos, como no puede haber congruencia, de repente puede haber semejanza. Semejanza. Para que haya semejanza necesitamos AA, ángulos iguales. Entonces no se olviden de algo elemental que se lo voy a poner por acá. En un triángulo rectángulo, cuando se tiene la mediana, acuérdense, esos tres segmentos son iguales. Por lo tanto, si hay isósceles, alfa es igual a alfa. Entonces, eso lo voy a incluir en el triángulo amarillo, miren, porque en el triángulo amarillo tenemos la mediana, que vale 2 rayitas. Entonces, si esto es alfa, esto también tiene que ser alfa, o sea, alfa es igual, digamos, a alfa prima. Ahora, el alfa prima es igual a este alfa segunda. ¿Por qué? Porque en el triángulo rectángulo verde, esos ángulos alfa prima y alfa segundo tienen sus lados perpendiculares. O si quieren, tienen el mismo complemento. Miren, este ángulo es el complemento de alfa prima y también es el complemento de alfa segunda, ¿no?
Ahí está. Otra razón podría ser que este ángulo vale 90 menos alfa prima. Entonces, si este ángulo es 90 menos alfa prima y esto es recto, esto tiene que ser igual a alfa prima. Entonces, por muchos lados, esos ángulos son iguales. Y para que lo tengan ya grabado en la memoria, es algo que se ha utilizado en la demostración de Pitágoras. Miren, cuando en un triángulo rectángulo trazan la altura, ahí se forman dos pares de ángulos iguales. Este alfa va a ser igual a este alfa. Siempre. Lo mismo, los otros dos ángulos serán iguales. 90 menos alfa igual a 90 menos alfa. ¿Ya? Entonces, la sospecha es válida. Esos triángulos son semejantes. Entonces, vamos a aplicar semejanza. Por semejanza, entre el triángulo verde y el triángulo amarillo. El verde es el triángulo rectángulo ABM, semejante al amarillo CBA. Es una semejanza AA. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir los verdes proporcionales a los amarillos. Acá va a ir la proporción. Verde, tomo 4 que se opone a alfa segunda. En el amarillo a alfa se le opone X. Regreso al verde y en el verde tomo X que se opone al otro ángulo agudo, a este. En el semejante amarillo, el otro ángulo agudo es este, que se opone 8. Entonces ahí x al cuadrado es igual a 4 por 8. Sacamos la raíz, 4 raíz de 2. La C sería la respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. A continuación, el problema número 4. El problema 3 se puede resolver aplicando relaciones métricas, pero mejor lo fundamental, la semejanza de triángulos. ¿Ya? Problema 4. Dice, en la figura ABCD es un cuadrado. Ahí está un bonito cuadrado ABCD. AB es el diámetro. Acuérdense, cuando hay diámetro, hay ángulos rectos. Es uno de los teoremas de la semicircunferencia. Luego dice que D es centro del arco AC. Es centro de este arco. Y nos dicen que BC por DR es la incógnita. BC, mucha letra, mejor ABC lo llamo A. Entonces, esto es A. Y ADR lo llamo M. Entonces me piden A por M. Esa es la incógnita, ¿eh? A por M. Sabiendo que AM vale 6. 6. ¿Ya? En eso consiste el problema. Paso 1. Por el teorema del diámetro, podemos afirmar de que como AB es diámetro, si yo trazo BA, eso es un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, ¿qué conozco? Conozco un lado que vale 6. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. ¿Y qué otra cosa tengo? Que la hipotenusa es el lado del cuadrado que vale A. Entonces, ese es un triángulo fuerte, porque ese triángulo tiene el dato 6, tiene la hipotenusa A. Me estaría faltando M nada más. M, ¿qué es esto? Entonces, como esta recta es paralela a esta, si la prolongo, este M va a estar por acá. Entonces voy a hacer eso. Prolongo esto aquí hasta este punto tal como E y puedo afirmar de que este segmento verde es igual a este segmento verde, ¿no es cierto? Por ser lados opuestos de un rectángulo. M con M. Y ahora ya todo está preparado para en el triángulo rectángulo amarillo aplicar uno de los teoremas estudiados, uno de los 5. La relación métrica número 1, miren. La número 1. En el triángulo amarillo, acá va a ir, ¿ya? Que nos dice que el cateto 6 al cuadrado es igual a la hipotenusa amarilla que vale A, porque es el lado del cuadrado,
multiplicado por la proyección verde que vale M. Entonces, por lo tanto, A por M es 36. Y eso es justamente lo que nos estaban pidiendo. Miren, A por M. ¿Ah? Ahí está. O sea, tengan cuidado cuando les piden productos. Muchas veces tienen que aplicar una de las relaciones métricas del triángulo rectángulo, porque ahí hay productos. O también puede ser una semejanza, porque en la semejanza tienen una proporción. Y en la proporción se cumple producto de extremos igual a producto de medios. Entonces, cuando le hablen de productos, tienen que pensar en las relaciones métricas del triángulo rectángulo y en la semejanza. Y posteriormente, cuando estudiemos áreas, también en áreas interviene base por altura. También ahí hay productos. Muy bien, tenemos 13 minutos todavía, estamos a buen ritmo. Vamos con el problema número 5. Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Dice, en la figura O y Q son centros de las circunferencias secantes. Efectivamente, reconozco, este es el centro de la circunferencia más pequeña y el centro de la otra. A es punto de tangencia. Sumamente importante ese dato. Punto de tangencia. El punto de tangencia, si ustedes revisan los teoremas, tiene por lo menos de los 10 teoremas estudiados, en 5 aparece punto de tangencia. Entonces, acá está el punto de tangencia del diámetro con la circunferencia más pequeña. Luego nos dicen que OM vale 2. OM es este pequeño segmento, bien pequeñito, vale 2. Acá lo voy a poner. Ya, eso vale 2, ese es pequeño segmento. ¿Eh? Y FM vale 6. FM vale 6. Todo este, hasta aquí. Todo ese 6. Muy bien. Entonces, nos piden calcular LM. La incógnita es LM. X. Ese pequeño segmento X. ¿Listo? En eso consiste este problema. Muy bien. Analicemos X a ver qué ideas nos puede aportar. X tiene un extremo aquí, en el dato 2, y el otro extremo sobre el dato 6. Sobre el dato 6. Muy bien. Ahora, el punto de tangencia, que es muy importante. Acuérdense que uno de los teoremas de la tangente dice que el radio que pasa por A es perpendicular. ¿A quién? A la tangente. Entonces, eso nos puede ayudar. Voy a trazar el radio OA. Entonces, por teorema, ese ángulo mide 90 grados. Por lo tanto, ya tenemos un triángulo rectángulo interesante, miren. Este triángulo rectángulo de color amarillo como el sol. Ahí está. Por aquí está saliendo el sol ligeramente. Todavía no hay mucho sol. Ok, ahí está el triángulo rectángulo amarillo. Miren que su hipotenusa vale 8. ¿Eh? La hipotenusa OF es 2 más 6, 8. Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa podemos determinar? Pregunta para ustedes. ¿Qué puedo hacer con ese radio verde? A ver en el chat. Ese radio verde. 2 más X, muy bien. Alberto, Benjamín, Nilton, Xiomara, Bisset. 2 más X, perfecto. Ese es algo que por favor nunca se olviden. El radio es el dios de la circunferencia porque tiene omnipresencia. Está en todo lugar. Miren el radio verde OL. OL es radio que vale 2 más X. Por lo tanto, el radio OA también es 2 más X. Lo voy a poner con una flechita así para que se acuerden. Esto es 2 más X porque es el radio. Es el radio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya estamos casi para aplicar alguna relación métrica en el triángulo rectángulo amarillo. Triángulo rectángulo amarillo o AF.
Miren que la hipotenusa es 2 más 6, 8, y el cateto verde es 2 más X. Muy bien. Entonces, hay un dato que todavía no lo estamos utilizando, el diámetro. AF es diámetro. Acuérdense, lo voy a poner por acá como un paso previo para que lo recalquemos. Es uno de los 10 teoremas, pero lo voy a poner acá para que sirva de repaso también. Cuando ustedes tienen un diámetro, si trazan estas cuerdas, este ángulo siempre va a ser 90 grados. ¿Por qué? Porque este arco es de 180 y el ángulo inscrito opuesto mide la mitad de 180, 90 grados. Por lo tanto, en esa figura, como AF es diámetro, si trazamos esa cuerda AM, este ángulo mide 90 grados. ¿Ah? Ese ángulo es 90 grados. Entonces, AM se ha convertido en altura del triángulo rectángulo amarillo relativo a la hipotenusa. Entonces, en este triángulo rectángulo voy a afirmar acá, AF es altura. Entonces, aplicaré ya la relación métrica número 1, suficiente, que me dice que el cateto verde vertical 2 más X al cuadrado es igual a la hipotenusa 2 más 6, 8, multiplicado por su proyección 2. De aquí saco raíz cuadrada, 2 más X es, la raíz cuadrada de 16, 4, X será 4 menos 2, 2. Ahí está. Resuelto el problema 5. Muy bien. ¿Todo bien hasta aquí? Por favor, alguna consulta que tengan. Continuemos. Vamos a ver el problema número 6. ¿Ya? A ver, he puesto la pantalla ahí para poder compartir más con ustedes, hacerlo más familiar, ¿de acuerdo? A veces lo saco porque pienso que puede quitar velocidad a Internet, pero parece que se ha estabilizado. Problema número Profesor, 6. Sí, disculpe la adelante. interrupción. Hay un alumno pregunta, ¿qué es X más 2? Ya. X más 2 es el radio. Si analizamos la circunferencia pequeña, voy a agrandarla esta circunferencia. En esta circunferencia pequeña, este radio, este de aquí vale 2 más X. Entonces, este radio verde también tiene que ser 2 más X. Entonces, 2 más X es el radio. Este es el radio. ¿Ya? Ahí está. El radio es 2 más X. Gracias, profesor. Ok, excelente. Muy bien. Julio, creo que puedes borrar ahí las anotaciones que se han quedado pegadas. Sí, profesor, yo las borro ahora mismo. Ya, gracias. Continuemos con el problema número 6. Vamos a hacer esto. Ya. Problema número 6. Dice, en la figura, O es el centro de la circunferencia y B es punto de tangencia. Importante el punto de tangencia. ¿Eh? Ahí está el punto B. HE vale 1. Esto, 1. EF vale 3. Esto es 3. Y nos piden el radio de la circunferencia. Radio. ¿De acuerdo? Muy bien. Acuérdense que el radio tiene omnipresencia en las antiguas culturas y actualmente en la geometría sagrada que siguen ciertos geómetras. Al radio se le considera el dios. ¿Por qué? Porque tiene omnipresencia en la circunferencia. Está en infinitas posiciones en la circunferencia.
Entonces el radio X lo puedo visualizar acá por diferentes lados. Un radio X que me podría servir es este radio. Este radio X, ¿no es cierto? Y está bien posicionado porque está en un triángulo rectángulo. Entonces, ya con eso tenemos el 80% de la solución. Ese triángulo rectángulo está listo para aplicar alguna de las 5 relaciones métricas. Muy bien. ¿Qué más tenemos? También hay otro radio que está medio escondido, pero que lo vamos a descubrir inmediatamente. Miren, este radio X es igual a este radio X. O sea que eso también es X. ¿Listo? Entonces, en el triángulo rectángulo amarillo podemos aplicar la relación métrica número 1. En el triángulo rectángulo amarillo OBF, la relación métrica número 1. ¿Qué nos dice? Que x al cuadrado, ¿no es cierto?, es igual a la hipotenusa entera, toda esta hipotenusa que es, miren, hasta aquí es x y esta parte que es 3. ¿Ah? La hipotenusa entera es x más 3 multiplicado por su proyección que es OH, lo voy a poner así, OH, por su proyección ortogonal que es OH. Pero OH se puede reemplazar, miren, OH, este pequeño segmento es x menos 1. Entonces, este de aquí es x menos 1. Entonces lo voy a reemplazar. X al cuadrado es x más 3 por OH, que vale x menos 1. Ahí está. Ahí tiene la ecuación, es cuestión de resolverla. X al cuadrado es igual a x cuadrado más 2x menos 3. Simplifican x cuadrado, 2x igual a 3. X igual a la mitad de 3, 1,5. Ahí está la solución de este problema. Relación métrica número 1 y después tener en cuenta que esos radios verdes son iguales. ¿Sí? Ahí está. Tenemos un minuto para plantear el problema 7, aunque sea, leerlo. Dice, M y Q son centros del cuadrante. A ver. M y del cuadrante y la semicircunferencia. O sea, M es el centro del cuadrante. Identifiquemos eso. M es el centro de este cuadrante. De ese cuadrante, ¿ya? Y Q es el centro de la semicircunferencia. Ese sí está más visual. AL vale 4. FM vale 2. AL es 4, todo esto. Y FM vale 2. De aquí hasta aquí es 2. Y nos piden MR. X. Muy bien. Acabamos de alcanzar la hora tope, las 11 de la mañana. Continuamos en la próxima hora. Ya lo dejamos ahí. Adelante, Julio. Gracias, profesor Gutiérrez. Chicos, conéctese Gracias. temprano, por favor. Estamos viéndonos en 10 minutos.